Vamos a hablar con Violeta, ese no es su nombre, pero obviamente lo cambiamos para proteger su identidad. Ya tiene 27 años, sufrió acoso sexual en su antiguo trabajo. Ella dice que, pues, esto ocurrió durante casi 4 meses por parte de uno de sus compañeros de trabajo. Hola Violeta, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos cómo era ese acoso sexual. ¿Por qué está usted tan segura que era un acoso sexual y no era un galanteo, coqueteo, o una echada de perros de un compañero de trabajo? Estoy segura que es un acoso sexual porque fue reiterado, pese a que yo le dije que no me interesaba en ningún momento, y cada vez se volvió más agresivo. Comenzó con un me gustas, podemos salir a tomar una cerveza, siguió con nos podemos dar besos a escondidas, y continuó con una serie de mensajes en mi WhatsApp diciendo que iba a bajar fotos mías para su deleite personal. Y a mí me ocurrió un accidente en la ducha, el cual me incapacitaron, y lo que él me contestó frente a eso fue que le debía enviar fotos antes de bañarme y después de bañarme con el fin de protegerme. Prácticamente me está diciendo que le envíe fotos desnuda. ¿Qué tal? Hágame el favor. Violeta, ¿este personaje era su jefe, su compañero de trabajo, un subalterno? ¿Quién era él? Era mi compañero de trabajo. Éramos contratistas y estábamos entre iguales. ¿Y por qué entonces usted no simplemente lo paraba? Si era alguien igual, si no tenía ningún poder contra usted, ¿por qué no iba y lo denunciaba y lo paraba de una vez y le decía, mire, si usted me sigue acosando, voy a ir a hablar con nuestro jefe? Es que yo lo hice. Yo hablé con mis jefas, pero en ese momento el temor es muy grande, porque en el momento en que yo a él lo acuso con las jefas, a mí me cambian de oficina y el tipo empieza a llegar a la oficina a hacerme show. Y nadie hacía nada. Yo salía al baño y cuando salía del baño de mujeres me lo encontraba. Él estaba ahí diciéndome que le dé una explicación, que porque ya no le hablaba, que porque no volvía a la oficina, y me tenía intimidada. Yo quería renunciar. Violeta, pero usted sintió un apoyo de sus jefes mujeres, o sea, cuando usted fue a hacer la denuncia, ¿sintió un respaldo o sencillamente dijeron, bueno, cambiémosla de puesto y ya? En un primer momento sí, porque me dijeron que no lo iban a contratar para este año, que una persona pues con este tipo de comportamiento no podía seguir trabajando, pero siento también que lo hicieron como, bueno, a esta chica se le acaba el contrato el 31 y hasta ahí llega nuestra responsabilidad, pese a que yo les dije que yo vivía sola, porque yo vivo sola en Bogotá, y sí sentí como que no fue mayor su respaldo. Simplemente cambiarme de oficina, pero el tipo siguió yendo, el tipo siguió acosándome, y frente a eso lo único que yo hacía era ya casi no ir a la oficina. O sea, no iba por temor, porque me daba miedo, porque no sabía a qué tipo de personaje me estaba enfrentando. De la oficina al SIP que yo tomaba era supremamente lejos, y yo pensaba, si este tipo me coge a mitad de camino, me puede hacer lo que sea, y estoy sola. Además, porque no siempre, y tenemos ahí como el imaginario colectivo errado, no siempre nos acosan los jefes, ¿no? No siempre hay un acoso sexual laboral por parte de los jefes. Puede ser un par quien está acosándonos sexual o laboralmente, porque el acoso laboral de alguien que está a nuestro nivel también se vuelve una completa pesadilla. Un compañero suyo todo el tiempo ser horrible, haciéndole bullying y diciéndole, llamándole a cargos y acusándola frente al jefe, por qué no hizo, por qué no utilizó, por qué pidió. Es una pesadilla total. Pues gracias, Violeta, por compartir su historia con nosotros. Seguramente no es fácil hablar de estas cosas. Vamos a hablar también con Geraldine. Ella es una venezolana, tiene 35 años, vino a trabajar a Colombia, y en la empresa que trabajaba anteriormente, su jefe se metía con ella porque la empresa había tramitado la visa, así que prácticamente la tenía chantajeada. ¿Cómo era ese acoso, Geraldine? Hola, gusto saludarlas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo era ese chantaje de esta persona que era su jefe? Pues fue terrible, la verdad. Imagínate, yo al principio estaba bien confundida. No sabía si era como cariño o la gente que era muy amable, o él era muy amable conmigo. Incluso llegué a pensar que yo era muy buena en mi trabajo y me destacaba, pero pues empecé a notar molestias de él cuando, por ejemplo, me llamaba la persona con la que estaba saliendo en ese momento, o si mis compañeros de trabajo comenzaban a salir conmigo, se molestaba. Entonces ya empecé a notar como cosas raras, ¿no? Por supuesto, él estaba casado y fue muy cuidadoso en todo ese tema, es decir,
jamás se puso en evidencia delante de mis compañeros o del resto de la gente que estaba trabajando conmigo, pero sí comenzó a obligarme a quedar horas extras, me citaba fines de semana, me dejaba trabajando con él hasta muy, muy tarde, y por supuesto ya yo comencé a notar la actitud rara de él, y pues se hizo evidente. Claro. Entonces, yo al principio, como te digo, estaba bien confundida, o sea, jamás pensé, es decir, llegué a dudar incluso de mí misma, diciendo, no, estoy exagerando, las cosas no son así. Sí, pero eso le puede pasar a uno, cuando ¿no? cuando se hizo muy evidente, pues ahí sí comenzó mi pesadilla real, ¿no? No Usted quería ni dice, siquiera ir al trabajo. Usted dice, Geraldine, Sí. cuando se hizo muy evidente, ¿por qué no nos narra cuál fue esa evidencia que definitivamente la llevó a usted a afirmar que estaba siendo víctima de un acoso sexual y laboral, evidentemente? Sí, me citó con unos supuestos clientes en un hotel aquí en Bogotá, un hotel muy reconocido, y era mentira, era para que me quedara con él dentro de una de las habitaciones del hotel. Entonces, justamente creo que ahí fue la mayor prueba, y ahí las cosas se tornaron bien difíciles para mí, porque como te digo, la empresa me había tramitado la visa y yo no podía renunciar en ese momento, no tenía ni siquiera cómo quedarme en Colombia, y pues lamentablemente preferí eso en ese momento a regresar a Venezuela con como está el país, ¿no? Claro, le toca una situación particularmente difícil. Y al no haber pruebas, ya que él se cuidaba tanto pues por la esposa, era básicamente su palabra contra la de él. Entonces, ¿cómo finalmente se anima para ir y decir, no, pues tengo que ponerle la cara a este asunto? Justamente eso fue lo más difícil. Yo en ese momento no tenía un smartphone conmigo como para grabarlo, como para que tuviera pruebas y decir, mira, o sea, aquí está, o sea, una grabación por lo menos. Jamás jamás tuve la oportunidad de hacerlo, y nada, me cansé cuando ya me sentí muy humillada, muy vejada, y renuncié sin tener ningún respaldo. Gracias a Dios todas las cosas salieron muy bien, pero renuncié justamente por el cansancio, ¿no? Porque hubo un momento que ya me estaba obligando a hacer cosas que yo no quería hacer. Pero ¿usted le pues, tocó acceder a algo? ¿Usted accedió a algo? Pues sí, más allá de quedarme con él las horas que me pedía que me quedara, fines de semana que me viera con él y eso, pues alguna vez sí pasó algo entre nosotros, pero por supuesto, digamos que fue la gota que derramó el vaso. ¿Y usted lo denunció? Hoy en día, ¿en dónde se encuentra? ¿Qué pasó con este caso, con esta historia, Geraldine? No, pues quedó absolutamente en el anonimato hasta este minuto. O sea, jamás he dicho nada ni he contado nada, y todo el tema tiene que ver con el miedo. Uno está, sobre todo cuando eres extranjero y estás tan vulnerable en tu situación legal, pues te da miedo que no puedas conseguir trabajo o que te acusen de que estás haciendo problemas en tu empresa. Pues fueron muchas cosas, ¿ves? Sí, no fue fácil en ese momento, pero pues gracias a Dios ya estoy en otra empresa, ya legalmente resolví mi situación en Colombia, entonces puedo trabajar sin problema acá. ¿Y usted ya resolvió esa situación moral con uno mismo, con su fuero interno, que a veces solamente se resuelve cuando uno denuncia, cuando uno va y señala a aquel que le hizo daño, o usted va a dejar las cosas así? Wow, esa es una pregunta bien complicada de responder. Pues hasta ahora, como te digo, lo estoy sacando a luz y estoy hablando del tema, y pues es una sensación rara, pero la verdad no sé. Yo creo que estoy muy precavida en ese sentido. Gracias a Dios, de ahora de en adelante, pues las jefas que me han tocado han sido mujeres y ha sido como más cómodo para mí afrontarlo, pero no, la verdad no me he respondido a esa pregunta que me haces. Pues gracias, Geraldine, por compartir esta historia con nosotros. Y esto es muy importante lo que ella ha planteado. Ella sí accedió. En algún momento algo pasó y ella tuvo que acceder. Fue la gota que derramó, como dicen, la copa. Pero sí, eso también pudo haber pasado con el tema del defensor. ¿Por qué no?
¿Cómo ella de será? pronto accedió, él dice que fue un noviazgo, ella dice que accedió de pronto porque ya no podía más con el acoso. Además, la gente se pregunta, pero ¿cómo así? ¿Cómo termina usted accediendo ante ese tipo de situaciones? Y yo los invito a que nos pongamos los zapatos de estas mujeres, porque sentir tema de la uno visa. que un tipo le está respirando en el cuello todo el tiempo es realmente desesperante. O sea, es más allá de una pesadilla, es el infierno completo. Y el Bueno, tema pero del no miedo, el solamente, miedo. no solamente le pasa a las mujeres, a los hombres también. En este caso es acoso laboral. Julián sufrió acoso laboral por parte de su jefa. ¿Cómo se manifestaba ese acoso, Julián? Hola. Hola, buenos días. Pues bueno, digamos que eso se empieza a manifestar con sobrecarga laboral, con la forma de decir las cosas, con, digamos, personalmente mi primer año con ella fue bastante difícil porque mi confianza se perdió bastante por el repetido maltrato emocional, digamos, que existía. Entonces, esas son como las principales razones, pues, que yo fui encontrando para empezar a reinventarme y como a darme la oportunidad de saber si ella tenía razón o si yo podía estar por encima de esa situación. Es importante aclarar qué significa el maltrato laboral, Darcy, según la ley 1010 del 2006. Todo acto de violencia contra la integridad física, moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador, toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos de la intimidad es catalogado como un maltrato laboral. ¿A usted qué le hacía esta jefa? ¿Lo trataba mal? ¿Le decía groserías? ¿No valoraba su trabajo realmente? ¿Qué hacía esta mujer frente a usted? Mira, realmente eran varias cosas. El maltrato empezaba por no valorar el trabajo. Digamos que era constante no valorar el trabajo. El exceso, la sobrecarga de trabajo era impresionante. Las incapacidades, yo recibía comentarios sobre no se puede tomar toda la incapacidad, en algún momento me incapacité y me preguntó cuál era mi dirección y vino hasta mi apartamento a traerme el portátil para que pudiera trabajar desde acá. Bueno, fueron varias cosas y en diferentes sentidos. O sea, como por ejemplo, ni siquiera esa no es la forma de vestirse. En un día que estaba haciendo mucho sol y me solté la corbata un poco, no me dijo como no, acá no se puede vestir así, en la forma de, digamos, dándome como lecciones de cómo debería dirigirme o no a mis pares o a mis compañeros. Digamos, supongamos, no sé si se llamaba Nicolás, entonces yo me refería a esta persona como Nico y me decía no, usted porque hable bien. Entonces son cosas que son pequeñitas pero que hacen que la confianza se vaya perdiendo y que eso se vuelva realmente un infierno. Ay, caramba, Julián, pero bueno, por fortuna usted logró salir de eso, recomponer su vida, buscar nuevos horizontes y recuperar su autoestima, porque es que en el caso del acoso laboral, el gran daño es la autoestima de la persona. Uno siente que es que uno no sirve para nada, que es que uno no funciona, que es que uno es malo en su trabajo. Se lo terminan haciendo creer. Eso iba a decir yo, de tantas veces que le dicen bruto, bobo, tarado, inepto, ¿usted se lo cree? Sí. Ahora, si Como usted alguien que oírlo, una vez me dijo a mí, es que no sabe hacer un comunicado, es que usted no sabe hacer un comunicado, imagínese. ¿Ah? ¿Qué tal que lo hubiera creído? Y uno con 20 años de experiencia. si usted se considera víctima de acoso laboral, debe acudir directamente al Ministerio de Trabajo, donde podrá interponer una queja, detallar claramente su situación y qué causal encaja al acoso que ha sido sometido. De eso vamos a hablar después de esta pausa, qué es lo que hay que hacer, a dónde debe acudir, cómo lo debe denunciar. 10:41, quedamos pendientes de hablar aquí con el viceministro de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo para que nos aclarara un poco hasta qué punto es acoso laboral, hasta qué punto es acoso sexual, qué requisitos, qué límites se tienen que transgredir para que una persona pueda denunciarlo, a dónde debe ir a denunciarlo, cuánto tiempo tiene que pasar. Viceministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Darcy. Bueno, vamos por partes porque por supuesto son muchos los temas, viceministro Enrique Borda Villegas, que queremos abordar. ¿Cuándo es un acoso sexual
si se da entre compañeros, tenemos aquí un caso, o se tiene que dar entre un subordinado, entre un jefe y una persona que está por debajo. Gracias. Es muy importante este debate que se ha dado en estos días en el país sobre estos conceptos de acoso sexual, de acoso laboral. Los trabajadores y las trabajadoras de Colombia lo primero que tienen que saber es que el principio fundamental del derecho laboral es que siempre en el desarrollo de la vida laboral debe prevalecer la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Siempre que la dignidad de los trabajadores... Perdimos la comunicación con el viceministro de Relaciones Laborales, Enrique Borda Villegas. Muy importante lo que nos está diciendo el viceministro. ¿Nos escucha? Es importante porque se necesita saber y mucha gente tiene preguntas. ¿Cuánto tiempo tengo de verdad para ir a hacer una denuncia? Muchas personas se quedaron calladas y quizás ya se pudo haber vencido el plazo para interponer una denuncia y poner esto en conocimiento de las autoridades. Claro, además hay un tema y es definir cómo violentan la dignidad de uno respecto a lo que estaba diciendo el viceministro. Continúe entonces. Entonces, el tema del acoso laboral se refiere a una falta que un empleador o un compañero de trabajo de carácter laboral puede cometer contra un subordinado o un compañero de trabajo. Y eso tiene unas consecuencias que pueden llevar a unas multas que impone el Ministerio del Trabajo. Pero el acoso sexual es una conducta que está determinada en el Código Penal y es una conducta que tiene como sanción la cárcel. Es decir, que hay una gran diferencia sustancialmente conceptual entre lo que es acoso laboral y lo que es acoso sexual. Sí. Lo que sí debo decir, Darcy, es que siempre que haya acoso sexual en el trabajo, habrá acoso laboral. Claro. Viceministro, ¿por qué no nos cuenta, por favor, cuáles podrían ser esas actuaciones concretas que puede tener un jefe o un compañero de trabajo para que podamos nosotros reconocer que estamos siendo víctimas de ese acoso laboral? Porque en ocasiones uno recibe un memorando, uno recibe un llamado de atención, pero cuando esto es reiterativo se podría tipificar como un acoso laboral. ¿Cuáles son esos momentos, esas situaciones? Entonces, miren ustedes, siempre que haya una actitud que tienda a infundir miedo, intimide, cause terror y angustia en un trabajador, que le cause un perjuicio laboral concreto, que le genere desmotivación en el desarrollo de sus actividades y fundamentalmente que induzca a su renuncia al trabajo, hay acoso laboral. En el acoso laboral hay unas conductas que la ley 1010 precisó. Ustedes ya hicieron la precisión en relación con lo que se llama el maltrato laboral, que es todo acto de violencia contra un trabajador, física o moral. Pero también hay otras conductas. La persecución laboral, esa actitud permanente y reiterada de arbitrariedad que quiere llevar al trabajador a irse de la empresa. Es decir, esas conductas permanentes que buscan que el trabajador renuncie a su empleo. Esa es una evidente conducta de acoso laboral. La otra es la discriminación. Cuando se toman tratos absolutamente diferenciados, porque una persona tiene un género, una edad, una forma de vestirse, una forma de ser, un origen nacional, o como por ejemplo cuando hablábamos de la trabajadora extranjera, un origen nacional, una religión, cualquier diferencia, y se utiliza para crear decisiones de discriminación, eso es acoso laboral. El otro es el entorpecimiento, cuando no lo dejan a uno hacer su trabajo, que obstaculizan el cumplimiento de la labor. Y las dos siguientes son la inequidad, que es cuando le ponen funciones que no están acorde con su cargo, con su formación profesional o académica. Y por último, el de la desprotección. Por ejemplo, cuando a un trabajador lo hacen trabajar en alturas, por ejemplo, sin darle los instrumentos para su protección laboral. Esas son, digamos, como las conductas en general
que la ley 1010, desde hace 10 años, ya vamos a cumplir 10 años de la ley de acoso laboral, tienen como precisadas en términos de acoso laboral en general. Viceministro, hay unos términos. ¿Cuánto tiempo tiene uno para ir y poner su denuncia? Cuando se presentan casos de acoso laboral, los trabajadores y las trabajadoras tienen 2 vías para reclamar. La primera de ellas es el Ministerio del Trabajo. La segunda es el juez laboral. Si lo que busca el trabajador es que la empresa sea sancionada por conductas de acoso laboral, debe acudir a una de nuestras inspecciones laborales y allí se iniciará una querella y una investigación que lleva a declarar el incumplimiento de normas laborales e imponer multas a esa empresa. Pero si lo que quiere el trabajador es que le resarzan sus derechos, como por ejemplo volver al trabajo porque renunció a él por acoso laboral, debe ir ante el juez del trabajo. O si le causaron, por ejemplo, un perjuicio de carácter económico,